Hola y saludos a los visitantes y la familia del canal. Hoy les traigo una carta que escribe Patricio de la Guardia desde la prisión de la Condesa, con fecha 5 de octubre de 1991. La lógica de los argumentos que expone Patricio es aplastante. Esta carta es un documento sin dudas importante que creí necesario presentarla a los seguidores del canal. Tuve que modificar algunas palabras para eludir la censura. ¡Comencemos! Prisión de la Condesa, 5 de octubre de 1991. A. Miembro del Buró Político del PSC, Roberto Robaina y Osmani Cienfuegos Gorriarán. Del ex general de brigada, Patricio de la Guardia Font. Asunto: esclarecimiento de la causa número 1 de 1989. Violación de los derechos ciudadanos a disponer de una justa defensa de acuerdo con lo que enuncia la Constitución y leyes de este país. Si este país es un Estado de Derecho, todo lo que voy a narrar en este amplio informe demostrará las innumerables violaciones que se cometieron de mis derechos ciudadanos y de lo que consta en las leyes aprobadas por la Constitución Socialista de la República de Cuba en cuanto a mi caso específico, para no entrar a discutir o indagar de las situaciones y casos similares por los que pasaron los demás acusados. El día 12 de junio de 1989, estando cenando en la casa del que fuera mi jefe de información y de la radiointeligencia en Angola, el teniente coronel Michael Montañez Caballero, y siendo cerca de las 23 horas, hubo de presentarse en dicha casa el entonces coronel Filiberto Castiñeiras, ayudante en aquel momento del viceministro primero del Minin, Pascual Martínez Gil, con el pretexto de que los entonces ministro y viceministro primero José Abrantes y Pascual necesitaban urgentemente reunirse conmigo para analizar una situación que por su importancia requería de mi inmediata presencia, comunicándole a mi esposa y demás allí presentes que yo regresaría enseguida. Esa misma tarde yo había ido a hablar con mi hermano, el coronel Antonio de la Guardia, debido a comentarios que me habían llegado desde mi regreso de Angola. Los comentarios que me habían llegado se relacionaban con supuestas operaciones encubiertas de polvo dirigidas desde Cuba a Estados Unidos. Se me habían acercado varios compañeros, entre estos el coronel Rolando Castañeda, el teniente Ferrín y otros, lo cual me preocupó. Estas supuestas operaciones me planteaban eran dirigidas por Tony, el cual estaba al frente del departamento MC de la DGI, Dirección General de Inteligencia. Al principio no le di mucha importancia por antecedentes que yo tenía de estudios anteriores que se habían hecho de Cayo Largo del Sur como plaza para el lavado del dinero y que, según yo tenía entendido, habían sido autorizados por el ministro del Interior y el viceministro primero, así como las relaciones de trabajo que se tuvieron con el ya famoso Robert Vesco, del cual todos hemos oído hablar en más de una ocasión. Conocía de la casa que se había construido en Cayo Largo del Sur y de las operaciones que se hicieron autorizadamente por parte de MC con este señor para traer tecnología para la industria azucarera desde Estados Unidos de forma clandestina para romper el bloqueo. Conocía también de 500 kilogramos de polvo que el ministro del Interior tenía guardados en la clínica del CIMEC. Esa tarde, el día 12 de junio, hablé con Tony y después de mucho presionarlo, me reconoció que había hecho solamente 4 operaciones aéreas en coordinación con los hombres que traían tecnología, armamentos, medicamentos, etc. de Estados Unidos. Todo esto autorizado. Al yo preguntarle si esas operaciones estaban autorizadas, él me respondió que no me preocupara, que había un consenso sobre las mismas y que lo que más podía sucederle era que le metieran unos buenos regaños por haberse hecho otras operaciones sin su autorización por parte del teniente coronel Amado Padrón, pero que no me preocupara, que todo el dinero resultado de estas operaciones, más de $3 millones,
Él personalmente se los había entregado al ministro Abrantes y al viceministro Luis Barreiro, que también le había entregado $500,000 por la comisión de la venta de un avión C-130 a los angolanos en el mes de diciembre de 1988, que solo se había quedado con $100,000 como fondo operativo para lo que le había quedado de su departamento, del cual pienso que ustedes sabían cuáles eran sus misiones y no creo prudente escribir aquí. No fue por boberías y problemas insignificantes por lo que un mes después se abre la causa número 2 y se condenó a Abrantes y a Pascual a 20 y 12 años de prisión. Así que mis justificaciones tenía para no darle la gran importancia que se suponía debería haberle dado al problema. En esa conversación él me comenta que Abrantes, Pascual y Luis Barreiro lo habían felicitado por el trabajo que había realizado durante casi 10 años al frente del departamento MC, y que Abrantes en el mes de febrero le había pedido que tratara de conseguir hasta $12 millones más para fines de ese año, cosa que él dijo que era imposible, que trataría de buscar como máximo otros 3 millones. Con todas estas respuestas y explicaciones que me dio, me fui tranquilo, al igual que lo hice en septiembre de 1988, cuando le pregunté por vez primera. Me respondió de forma muy ecuánime y segura, así como que ya él no tenía nada que ver con las operaciones de MC desde hacía unos 3 meses y se iba a dedicar a la pintura y a su nuevo trabajo en la sesión que quedó desprendida de MC. Inclusive me dice que ya al fin descansaría. Me veo obligado a ampliar toda esta historia para que ustedes tengan una idea lo más clara y coherente posible de mi caso en particular. De casa del teniente coronel Montañez fui llevado a la oficina del entonces viceministro primero Pascual Martínez Gil, donde también se encontraba el entonces general Orlando, ayudante de Abrantes. Allí, en el despacho en penumbras, pues las luces estaban apagadas, a excepción de una pequeña lámpara, se me leyó una orden de arresto firmada por Fidel Castro Ruz. Fue tal mi estado de shock que nunca he podido recordar ni qué decía la orden de arresto, ni de qué se me acusaba. Durante los 33 días que duró todo el proceso de interrogatorios, juicio y los días posteriores hasta que firmamos los documentos conclusivos de las condenas, o sea, desde el 12 de junio hasta el 15 de julio, no se me permitió dormir, pues cada 20 o 30 minutos se me despertaba con la apertura y un fuerte portazo al cerrar la puerta de la celda, al tiempo en que se me despertaba cuando caía agotado. No fueron ideas mías, ya que yo sabía que ese método de presión psicológica se utiliza en Villa Marista, pues el año anterior, cuando la visita de Cundifama a Cuba y su visita de trabajo a Villa Marista, se nos explicó todo esto por lo que yo estaba pasando, pues yo, por ser asesor en Angola, lo acompañé en dicha visita y el coronel Blanco Oropesa nos dio un recorrido y la correspondiente explicación de los métodos empleados. No se nos permitió consulta con ningún abogado en los 5 días que da la ley después que uno es arrestado. En fin, durante los 20 y tantos días que duraron los interrogatorios, se me mantuvo en estado de shock. En ningún momento se me hizo un peritaje médico. Me convertí en un idiota que se creía todo lo que se decía y acusaba. Reconocí delitos que no cometí, como el de haber regalado no sé cuántos autos que después de confiscados se tuvieron que devolver. Me autoacusé de delitos que no cometí y que nunca existieron pruebas para condenarme, a no ser por solamente mis propias palabras. Me autoacusé de haberme robado $30,000, lo cual no fue verdad y lo puedo probar. Un día se me sacó en la mañana y se me planteó que convenciera a mi familia para que no buscara a un abogado y no recurriera a la Comisión de Derechos Humanos, que eso nos perjudicaría y que la revolución nos defendería como revolucionarios que éramos, que la revolución no aplicaba la ley de Saturno, etc. Se me llevó a una casa en Siboney y allí hablé por primera vez con mis familiares y los convencí de que no se preocuparan y no recurrieran a ningún abogado ni a los derechos humanos. ¡Qué imbécil fui! Como me dejé engañar. Seguía yo siendo un romántico y un iluso. Al fin, un día al mediodía, después de 23 días, 12 de junio al 5 de julio, se me sacó de la celda al mediodía y se me llevó a uno de los cuartos de interrogatorio que tienen aplicada la técnica microfónica, donde estaba esperándome un mayor del Mini. Yo pensé que era otro interrogador, pero resultó ser el abogado asignado por el ministerio para defenderme.
Su cara me era conocida, pero en realidad nunca había hablado con él antes. Él se me presentó diciéndome quién era y cuál era su tarea, y que para él era una vergüenza tenerme que defender, pero que trataría de hacerlo lo mejor posible. Con esta feliz introducción que él me hace, yo le pregunté que cuándo era el juicio, y él me responde que esa misma tarde, dentro de unas 2 o 3 horas, y que no tenía mucho tiempo para prepararse conmigo. Allí mismo le respondí que entonces, si eso era así, él perdía su tiempo conmigo, pues así yo no tenía defensa alguna, que yo era indefendible. Todo iba a ser lo que fue una gran farsa, y así lo comprendí allí. El abogado allí me preguntó sobre cuáles habían sido mis méritos, condecoraciones y qué misiones internacionalistas o especiales yo había cumplido, dándome cuenta que ni siquiera había tenido acceso o tiempo para estudiar mi expediente de trabajo de 30 años de lucha, y menos tiempo, pensé, para leer o estudiar la instrucción fiscal. Mi abogado estaba en el limbo. El tiempo que estuvimos reunidos no pasó de los 20 o 30 minutos. Así es, como verán, ni siquiera se me permitió la defensa a la cual todo acusado está en su derecho a tener en un Estado de derecho, como proclama nuestra Constitución socialista.